Shalom y bendiciones, bendiciones a cada uno de los que se conectan como cada semana. Es un gusto estar con cada uno de ustedes aquí como cada semana en su segmento El cristianismo a través de la historia. Estamos contentos de que cada semana se puedan conectar con nosotros y pueda ser parte de este tiempo de enseñanza, tiempo de estudio. Así es que damos las gracias que siempre sea parte de esta enseñanza, parte de la, parte de la enseñanza que cada semana traemos. Y estoy arreglando aquí, ok, ahí quedó. Ah, ¿se ve todo? ¿Se ve la cámara? Ok. Estamos trayendo una enseñanza balanceada en cuanto a la historia. La historia del cristianismo ha pasado por diferentes etapas, diferentes puntos dentro de la historia hasta llegar hasta el día de hoy. Y una de las cosas que estamos nosotros tratando de entender es por qué al día de hoy, 2021, existen más de 49,000, casi 49,000 denominaciones. Todas hablan de Dios, todas citan la Biblia, todas tienen principios bíblicos, pero realmente cuál ha sido el cambio y cómo se ha ido transformando. Hemos visto, si usted ha seguido, tenemos ya una buena cantidad de videos en las cuales hemos visto la historia desde antes, durante y después de la época de Jesús, después de la época del Mesías, y hemos visto cómo diferentes cambios han surgido. Durante las 2 semanas pasadas hemos estado viendo el tiempo de Constantino, y hemos estado viendo la influencia, así como la introducción, cómo él entra a escena, y hemos visto cómo él influyó de diferentes maneras. De hecho, hay 2 videos solamente de la influencia de Constantino y cómo realmente él influyó para llegar a lo que estamos hoy en muchas partes del culto, de las fiestas y de otras cosas que hasta el día de hoy el cristianismo todavía sigue teniendo como herencia de Constantino. Así es que acuérdese, mi meta aquí no es decirle yo estoy bien, usted está mal. Mi meta aquí es presentar puntos válidos que usted puede verificar. Le he citado recursos como a Flavio Josefo, le he citado recursos como a los anales de aún del Imperio Romano, le he citado este libro que hemos estado leyendo, que es La historia del cristianismo de Justo González, un libro que se usa mucho en los institutos bíblicos. Se usa mucho dentro de los círculos cristianos, así es que este libro nos ha ayudado mucho para entender mucha de la parte de la historia, al material histórico. Así es que hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que pasó después ya de Constantino. Acuérdense que hemos visto el concilio de Nicea, que nos dejó varias cosas en cuanto al credo de la iglesia, en cuanto a la separación completamente de las raíces judías y en cuanto a la Pascua, Navidad y Año Nuevo, por así decirlo, algunas de las cosas que tenemos del concilio de Nicea. No es todo, después vamos a estar viendo en detalle cada uno de los concilios, cada una de las cosas, y vamos a darnos cuenta cómo a través de los concilios aún se seguía tratando de evitar que los cristianos tuvieran contacto con sus herencias, con sus raíces judías, como el Shabbat, como las fiestas, como todo lo que tenía que ver con la herencia que había enseñado Jesús, que había enseñado Yeshua, así como también la habían enseñado los discípulos, los apóstoles. Así es que hoy vamos a hablar un poquito acerca de Eusebio de Cesarea. Este hombre es importante dentro de la historia cristiana. Y vamos a ver varias cositas interesantes que están pasando. Así es que dice aquí, la parte aquí dice, si miro hacia el oriente, si miro hacia el occidente, si miro por toda la tierra y hasta si miro al cielo, siempre y por doquier veo al bienaventurado Constantino dirigiendo el mismo imperio. Acuérdense, este es un hombre que escribió
muchas cosas para la iglesia, pero mire la manera que él escribe. Dice, si miro hacia el oriente, miro hacia el occidente, si miro por toda la tierra y hasta si miro al cielo, siempre y por doquier veo al bienaventurado Constantino dirigiendo al mismo imperio. Eusebio de Cesarea. Probablemente en la primera década del siglo IV no había en toda la iglesia cristiano alguno más erudito que Eusebio de Cesarea. Y sin embargo, frases como la que citamos al principio de este capítulo han llevado a muchos historiadores a afirmar que Eusebio capituló ante el poder imperial. Según estos historiadores, Eusebio era un hombre de carácter débil que al verse rodeado de la pompa del imperio se doblegó ante ella y se dedicó a servir a los intereses del emperador más bien que a los de Jesucristo. Pero antes de aventurar tales juicios, conviene que nos detengamos a narrar algo de la vida y obra de este sabio cristiano para así comprender mejor sus reacciones y actitudes. Vamos a ver un poquito acerca de la vida de este hombre, Eusebio. Ok, entonces, entonces vamos ahora sí a empezar por aquí. Vamos a ver varias cosas interesantes. Déjame pasar esto para acá. Ok, listo. Entonces vamos a ver por aquí. Dice, Eusebio nació alrededor del año 260, probablemente en Palestina, donde transcurrió la mayor parte de sus primeros años. Se le conoce como Eusebio de Cesarea porque fue obispo de esa ciudad y porque fue en ella que se crió, si bien el lugar de su nacimiento no es desconocido. Ahora fíjese, aquí la palabra aquí dice probablemente Palestina. Hoy hay una gran lucha. Hoy hay una gran lucha entre el conflicto que está sucediendo en el Medio Oriente y mucha gente tiende a preguntarse, los judíos están, y es parte del estudio porque tengo que enseñárselo, los judíos están ocupando el territorio de Palestina, porque realmente ese territorio es de Palestina. Mire, bien interesante porque aquí este recurso dice en el año 260 probablemente en Palestina. Ahora, yo le voy a mostrar aquí con este recurso que se llama el nuevo diccionario, que aparezca ahí, nuevo diccionario bíblico ilustrado. Es una enciclopedia. Y esta enciclopedia, déjeme le cambio aquí para que no se maree, porque si no, todo esto que estaba leyendo aquí, para que usted vea algo interesante. Ok. Déjame, mejor voy rápido, a la rápida mejor, porque si no me voy a tardar mucho aquí. Palestina. Ok. Fíjese lo que dice este recurso. Es una enciclopedia. Y fíjese lo que dice aquí. Ok. Ahí lo tiene. Dice Palestina. Nombre que los griegos y romanos aplicaron a todo el país habitado por los israelitas y que desde entonces le ha sido aplicado de manera general. En realidad es un término impropio. Se deriva de Filistea, nombre de la estrecha franja dominada por los filisteos. Herodoto 7:8. También Joel 3:4. Y también, ¿qué tengo yo contra vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre su cabeza. Éxodo 15:14. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará el dolor de la tierra de los filisteos. Isaías 14:29. No te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá aspid y de su fruto serpiente voladora. Versículo 31. Aullad, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta está toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas.
Los antiguos hebreos daban el nombre de Canaán a la fracción de este territorio situada al oeste del Jordán, distinguiéndola del país de Galaad, el este del río. Después de la conquista, toda la región recibió el nombre de Israel. Primera de Samuel 13:19. Y toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Primera de Crónicas 22:2. Después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedra para edificar la casa de Dios. Mateo 2:20. Diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Después de la cisma nacional, el nombre de Israel designaba con frecuencia el reino del norte. Hebreos 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El país recibe el nombre de la tierra prometida. Poco después del inicio de la era cristiana, los escritores griegos y latinos emplean el término de Palestina. En la Edad Media se empleaba en general el nombre de Tierra Santa. La administración inglesa, al hacerse cargo de estos territorios conquistados a los turcos en la Primera Guerra Mundial, usaron constantemente el nombre de Palestina. Ahí lo tiene. Le estoy dando esto porque en el recurso dice la tierra de Palestina. Y mucha gente dice es que los judíos, Israel está ocupando la tierra de los palestinos. No había palestinos. ¿Ok? Eso quiero que quede bien claro. No había palestinos. Estaban los filisteos, que Israel va y los conquista y toma la tierra. Y ahora es la tierra prometida, el reino de Israel. En ningún momento había palestinos. ¿Cuándo vienen a salir los palestinos? Los palestinos. Le voy a leer aquí de esta parte de aquí. Dice, ¿de dónde se obtuvo el vocablo? Fue otra ofensa romana. Palestina se escribía en latín Palestina, y hacía referencia a los filisteos, que la Biblia menciona desde Josué hasta David. Significa pueblo del mar. Habían llegado desde Creta probablemente tras la implosión de la civilización minoica y se establecieron en la costa suroeste del territorio. Jamás lograron conquistar el resto del país y terminaron integrados por completo en el reino de David, como le leí en Crónicas. Nunca más hubo filisteos ni grupo alguno que lo reivindicase. Se convirtieron en judíos. Quizás Einstein, Kafka, Mark Chagall, Ariel Sharon, Golda Meir y muchos otros notables descienden de antiquísimos filisteos convertidos en judíos. Eso nadie lo sabe, pero quizás. Dice, siglo y medio después de Cristo, se produjo una importante sublevación. Jerusalén estaba en ruinas, el templo arrasado, las fortalezas de Herodión y Masada hechas añicos. Un guerrero llamado Bar Kokhba reinició la lucha, enloqueció a varias legiones romanas y consiguió una relativa independencia. Los romanos tuvieron que mandar la desproporcionada cifra de 80,000 hombres al mando del famoso general Julio Severo. Cuando quisieron penetrar en la última fortaleza de Bar Kokhba, tras un prolongado sitio, no está pasando, solo lo estoy leyendo aquí. Lo encontraron muerto, pero enrollado en una serpiente. El oficial romano exclamó, si no lo hubiese matado un dios, ningún hombre lo habría conseguido. O sea que era un... Adriano era el emperador de turno. Ahí le está diciendo más o menos cuándo es. Adriano, busquen la historia romana, el general Adriano, el emperador Adriano. En su libro Memorias de Adriano, Merguriet Yourcenar dedica muchas páginas a ese levantamiento. El emperador luchó cómo poner fin a las reivindicaciones de los judíos por su querida Judea y su venerada Jerusalén. Primero, les prohibió visitar Jerusalén, convertida en una guarnición militar, y pronto cambió el nombre a la ciudad por el de Aelia Capitolina.
al mismo tiempo cambió la denominación. Dice, al mismo tiempo cambió la denominación de Judea o Israel por Palestina. En ese momento apareció Palestina por primera vez en el siglo II. Era el siglo II de la era común. Son más o menos el año 200 de la era común. Así es que ahí lo tiene. Por eso el libro dice Palestina, para que usted vea más o menos y vaya viendo, porque a veces escuchamos cada cosa en las noticias que tenemos que estudiar. Aquí mire este otro nuevo diccionario de la Biblia, enciclopedia también. Esta nos dice Palestina, nombre con el cual se conoció durante mucho tiempo a la tierra de Israel. ¿A la tierra de quién? De Israel, o la tierra santa. No se utiliza en la Biblia. Fue usado primeramente por los griegos, que llamaban así a la tierra de los filisteos, o sea, la franja costera. La mención escrita más antigua la hace Herodoto como adjetivo, pero luego se convirtió en nombre propio. Filón identificó a Palestina con Canaán. Los romanos dividieron el territorio en tres: la primera, la segunda y la tercera Palestina. Durante un tiempo los árabes la llamaban Filastín. Durante la dominación otomana no se usó como una designación a la tierra porque estaba incluida dentro de la provincia de Siria Filistea. Ahí tiene argumentos históricos para que cuando usted oiga Israel está ocupando la tierra de Palestina, sepa usted que no había palestinos. ¿Okay? En todo caso, había filisteos. Pero los filisteos, con David y Salomón, se convirtieron al judaísmo o se convirtieron a las tribus de Judá y formaron a ser parte del reino de Dios. So, la Palestina de hoy es la tierra prometida, es la tierra de Israel. Y aún bíblicamente se puede trazar a la tierra de los filisteos, que nada tiene que ver con los palestinos del día de hoy. Habiendo dicho eso, vamos a regresar al libro. Cuando dice Eusebio nació alrededor del año 260, probablemente en Palestina. Ya para el año 260 ya se conocía como Palestina por los griegos y los romanos. Donde transcurrió la mayor parte de sus primeros años, se le conoce como Eusebio de Cesarea, porque fue obispo de esa ciudad y porque fue en ella que escribió, si bien el lugar de su nacimiento nos es desconocido. Tampoco acerca de su familia poseemos datos fidedignos, ni siquiera es posible decir si sus padres eran cristianos o no. Y los eruditos que han tratado de zanjar esta cuestión han hallado argumentos en ambos sentidos. En todo caso, quien de veras hizo un impacto profundo sobre la vida del joven Eusebio fue Pánfilo. Este era natural de la ciudad de Berito, hoy Beirut, en el Líbano, pero había estudiado en Alejandría, bajo el célebre Pierio, uno de los continuadores de la obra de Orígenes. En algún tiempo, tras ocupar algunos cargos importantes en Berito, Pánfilo se trasladó a Cesarea, a donde parece haber sido llamado por el obispo de esa ciudad en Cesarea. Orígenes había dejado su biblioteca, que estaba en posesión de la iglesia, y ahora Pánfilo se dedicó a estudiarla, organizarla y completarla. En esta tarea le ayudaban varias personas inspiradas por la fe ferviente y la curiosidad intelectual de su jefe. Cuando Eusebio conoció a Pánfilo, quedó cautivado por esa fe y esa curiosidad, y su devoción llegó a tal punto que en años posteriores se llamaba a sí mismo Eusebio de Pánfilo, dando a entender así que mucho de lo que era se lo debía a su maestro. Durante varios años, Pánfilo, Eusebio y otros trabajaron en equipo, probablemente viviendo bajo un mismo techo y compartiendo todos sus gastos y entradas. A la postre, el gusto de Pánfilo por los libros fue superado por el de su discípulo, que al parecer hizo varios viajes en busca de documentos acerca de los orígenes cristianos. Ya andaban buscando cuáles eran los orígenes. Durante este periodo, Eusebio y Pánfilo escribieron varias obras, pero de ellas la única de importancia que se ha conservado es la crónica de Eusebio, y aún
aún está en versiones posteriores, al parecer muy tergiversadas. Pero aquella calma no podía durar. Era todavía la época de las persecuciones y la amenaza que siempre nublaba el horizonte de los cristianos tomó forma en el huracán de la gran persecución. En junio del año 303, la persecución llegó a Cesarea y el primer mártir ofrendó su vida. A partir de esa fecha, la tormenta fue arreciando hasta que en el año 305, Maximino Daza llegó a la dignidad imperial. Como hemos dicho, Máximo Daza fue uno de los tenaces enemigos del cristianismo. Por fin, a fines del año 300, Pánfilo fue encarcelado. Pero entonces la tormenta amainó por algún tiempo y el célebre maestro cristiano permaneció en la cárcel sin ser ejecutado por espacio de 2 años. Vamos a brincar aquí. Aquí dice, como Eusebio escapó de la persecución, ¿cómo Eusebio escapó de la persecución? Es imposible saberlo. Al parecer, se ausentó de Cesarea al menos 2 veces y posiblemente el motivo de su ausencia fue, en parte al menos, huir de las autoridades. En esta época, esto no se consideraba indigno, pues el deber cristiano estaba en evitar el martirio hasta tanto quedase suficientemente probado que Dios le había escogido para esa gloriosa corona. En todo caso, Eusebio no sufrió personalmente durante la persecución, aunque sí sufrió la muerte de su admirado maestro y de muchos de sus compañeros más allegados. En medio de la persecución, Eusebio continuó su labor literal. Fue precisamente durante este periodo que revisó y amplió su obra más importante, la historia eclesiástica. Si Eusebio no hubiera hecho otra cosa en toda su vida que escribir la historia eclesiástica, solo eso bastaría para contarle entre los gigantes de la iglesia en el siglo IV. En efecto, sin su obra, buena parte de la historia que hemos relatado en nuestra primera sección se habría perdido, pues fue él quien compiló, organizó y publicó casi todo lo que sabemos acerca de muchos cristianos que vivieron en los primeros siglos de la vida de la iglesia. ¿Por qué es importante? Porque ahora estamos viendo que Eusebio fue una de las personas que dejó mucha de la historia que ya hemos visto y mucha de la historia que estamos viendo. Así es que esto es importante porque ahora le voy a dar unos detalles acerca de Eusebio que tienen mucho sentido. Mire, fíjate lo que dice aquí. Dice, además, lo único que se conserva de la obra de muchos de aquellos antiguos autores cristianos son las citas extensas que Eusebio incluye en su historia. Sin él, en fin, nuestros conocimientos de los primeros siglos de la iglesia quedarían reducidos a la mitad. Por fin en el año 311, la situación empezó a cambiar con respecto a la persecución. Primero vino el edicto de Galerio, después Constantino venció a Magencio y Licinio y Constantino, reunidos en Milán, decretaron la tolerancia religiosa. Para Eusebio y sus compañeros, lo que estaba teniendo lugar era obra de Dios, semejante a los milagros que narra el libro de Éxodo. A partir de entonces, Eusebio y probablemente muchos otros cristianos que no dejaron como él testimonio escrito de sus opiniones, empezó a ver en Constantino y en Licinio, oiga, porque aquí viene lo importante, empezó a ver en Constantino y en Licinio los instrumentos escogidos por Dios para llevar a cabo sus designios. Poco después, cuando Constantino y Licinio fueron a la guerra, Eusebio estaba convencido de que la principal razón del conflicto era que Licinio había perdido el juicio y comenzado a perseguir a los cristianos. Por tanto, Eusebio siempre vio en Constantino al instrumento escogido de Dios. Es uno de los hombres que está dejando la historia. Y a través de dejar la historia, le está viendo en Constantino un hombre como instrumento de Dios. ¿Ok? Y ya vimos, las 2 semanas pasadas ya vimos todo lo que Constantino hizo para la iglesia. Pero aún así, este hombre que está siendo parte esencial de la historia cristiana, le llama Constantino un hombre que es un instrumento escogido por Dios. Ahora, no me malentienda, puede haber gente mala. Puede haber gente mala que es escogida por Dios para hacer varias cosas. Sí lo puede haber. ¿Cómo?
Bueno, vemos a Ciro en la Biblia. No era un hombre bueno y aún así la Biblia le dice que era un instrumento de Dios. Pero es muy diferente el tomar a Ciro y verlo como un instrumento de Dios que conquistó un imperio y trajo al pueblo a que reconstruyera su templo, volviera a las bases de su religión, hiciera lo que tenía que hacer para adorar a su Dios. A decir, Constantino fue un instrumento cuando se está metiendo en la forma de adorar, se está metiendo en cambiar muchas cosas, se está metiendo en transformar la iglesia en la forma de cómo adoran, qué hacen y todo. Son dos cosas bien distintas. Porque mientras uno es instrumento de Dios y lo vemos obrando para bien, el otro le dicen instrumento de Dios y está obrando para destrucción. Así que no hay que confundir las cosas, hay que verlas bien. Pero Eusebio está llamando a Constantino un hombre escogido de Dios. Pero por lo pronto, alrededor del año 315, cuando Constantino y Licinio comenzaban a dar señales de que no estaban dispuestos a compartir el poder por mucho tiempo, Eusebio fue elegido obispo de Cesarea. Esta era una gran responsabilidad, pues la persecución había dispersado su grey y era necesario enfrentarse a una enorme tarea de reconstrucción. Además, la sede de Cesarea tenía jurisdicción sobre el resto de Palestina y por lo tanto Eusebio tenía que ocuparse de asuntos que iban mucho más allá de los límites de su ciudad. En consecuencia, durante los próximos años su producción literaria amanió, bajó. Unos pocos años llevaba Eusebio en su cargo de obispo cuando una nueva tempestad vino a turbar la calma de la iglesia. Se trataba ahora no de una persecución por parte del gobierno, sino de un agudo conflicto teológico que dio en el cisma, la controversia arriana. Y aquí es donde va a entrar Eusebio, una figura muy importante. Aquí es donde va a ser importante, porque dice, más adelante vamos a ver los episodios de esta controversia. No hemos de discutirla aquí, no se va a hablar aquí de eso, pero dice, baste decir que la actuación de Eusebio en esta controversia dejó mucho que desear, pero esto no se debió a que Eusebio fuese hipócrita ni oportunista, como han pretendido algunos historiadores, sino más bien a que sus intereses eran otros. Eusebio no parece haber comprendido a cabalidad todo el alcance de la controversia, y su preocupación fundamental era la paz de la iglesia, más bien que la exactitud teológica. No importa qué tan correcta esté la teología, lo que importa es que tengamos paz. Mientras haya paz, no importa. No se le hacen parecidos algunos argumentos que dicen, vamos a ver lo que nos une. Lo que nos une es la gracia del Señor. Todo lo demás es comentario. Cuando se está tratando de la Torá, la doctrina, los mandamientos de Dios. Pero mucha gente dice, para mantener la paz, vamos a llamar todo doctrina y vamos a concentrarnos en las cosas que nos unen. Lo que importa es que somos salvos por gracia y que Dios nos ha dado el regalo de salvación. Sí, claro que eso importa, pero también la doctrina sobre la cual se ha fundamentado la iglesia. Tenemos que inspeccionarla y tenemos que revisarla, porque si no está correctamente de acuerdo al modelo de Dios, entonces tenemos problemas. Y ahí es donde mucha gente no le gusta el hablar de estas cosas, de decir, no, es que esa es doctrina. No. Una cosa es la doctrina, por ejemplo, el bautismo, cómo debe hacerse y la doctrina del bautismo. Y otra cosa es el mandamiento y la instrucción de Dios. Esa no es doctrina, esas son estatutos, son jukás, son mandamientos, son cosas que no cambian y no deben cambiar. El hombre no tiene la legalidad para cambiar. El hombre no tiene la legalidad para decir, oh, Shabbat es una doctrina. No, porque Shabbat es un mandamiento que viene del cielo. Es un decreto, algo establecido por el rey. No es negociable. Dios dijo, Dios habló y tiene que hacer. Doctrina es la doctrina del bautismo. Y de esa doctrina vamos a hablar. ¿Cómo se formó la doctrina del bautismo? Esa sí podemos discutirla porque ha habido varias doctrinas. Pero Shabbat, las fiestas, los alimentos, tantas cosas que podemos ver que no son doctrinas. ¿Okay? Entonces dice,
Por ello, aunque al principio mostró simpatías hacia la causa arriana, en el Concilio de Nicea, cuando se percató de los peligros doctrinales que entrañaba esta causa, estuvo dispuesto a condenarla, pero eso lo vamos a ver más adelante. Fíjense lo que subrayé aquí. Eusebio había conocido ya a Constantino antes de que fuese emperador, cuando Constantino visitó a Palestina en el séquito de Diocleciano. En Nicea, en ocasión del concilio, pudo verle actuando a favor de la unidad y del bienestar de la iglesia, como el obispo de obispos. Oiga cómo lo describe aquí, porque dice que Constantino pudo verle actuando en favor de la unidad y del bienestar de la iglesia como el obispo de obispos. Después, en otras oportunidades, Eusebio sostuvo entrevistas y correspondencia con el emperador. Probablemente el encuentro más notable tuvo lugar cuando Constantino y su corte se trasladaron a Jerusalén para dedicar la recién construida iglesia del Santo Sepulcro, como parte de la celebración del 30º aniversario del advenimiento de Constantino al poder. Todavía bullía la controversia arriana, y los obispos reunidos, primero en Tiro y después en Jerusalén, estaban profundamente interesados en ella, como lo estaba también el emperador. En todo esto, Eusebio jugó un papel importante y, con motivo de la visita del emperador y de la dedicación del nuevo templo, pronunció un discurso en elogio de Constantino. Ese discurso, que se ha conservado hasta nuestros días, es una de las principales razones que le han ganado la fama de adulador. Y la palabra adulador es aquel que está dándole palabras que exalten al otro con tal de ganarse su favor. Eso es adular. ¿Okay? Hay muchos aduladores. Pero lo cierto es que el discurso en cuestión ha de ser juzgado a la luz de lo que se acostumbraba en tales circunstancias. En esa época, visto de este modo, el discurso resulta relativamente moderado. Dice, por otra parte, no debemos olvidar que fue especialmente después de la muerte de Constantino en el año 337 que Eusebio escribió sus más halagadoras líneas acerca del difunto emperador. Luego, no se trata aquí tanto de un adulador como de un hombre agradecido. Era un hombre agradecido, pero buscaba la ocasión para elogiar al emperador con tal de ganarse el favor. Tales hechos, sin embargo, dejaron huella sobre la obra de Eusebio, particularmente sobre su historia eclesiástica. El propósito de Eusebio al escribirla no era sencillamente narrar los acontecimientos para la edificación de la iglesia. Su propósito era más bien apologético. Oiga, lo que Eusebio pretendía era mostrar que la fe cristiana era la consumación de toda la historia humana. Esta idea había aparecido mucho antes en los escritores que en el siglo II defendieron la fe frente a los ataques de los paganos. Según esos autores, tanto la filosofía como las escrituras hebreas habían sido provistas por Dios como preparación para el evangelio. Eusebio ahora está diciendo, las escrituras hebreas como la filosofía griega fueron preparadas por Dios para que de las dos se hiciera una mezcla y el evangelio pudiera ser expandido. Ahora usted ya está viendo un sincretismo, como lo vimos en varias clases anteriores, porque ahora están mezclando la sabiduría de Atenas, los filósofos, que eran los griegos, con algunas de las cosas de Jerusalén y la Torá, para mezclarlas y crear un nuevo producto que fuera el evangelio de los cristianos. Según estos autores, tanto la filosofía como la escritura hebreas habían sido provistas por Dios como preparación para el evangelio. Además, pronto surgió la idea de que el imperio romano, naturalmente, que el propio imperio romano, esta perspectiva teológica le prohibía toda actitud crítica hacia lo que estaba aconteciendo. En cuanto a Constantino, a quien Dios había utilizado para llevar a cabo sus designios, Eusebio parece haberse percatado
de sus principales defectos y en particular de su ira incontenible y de su espíritu sanguinario. Pero los propósitos apologéticos de su obra no le permiten mencionar tales cosas, de modo que sencillamente se las calla. Y si no es adulador y se me olvidó la palabra. Convencer. Se me olvidó esa palabra. ¿Dónde está mi esposa que me ayude aquí? Convenenciero. Si no es convenenciero, entonces ¿por qué se percata de los defectos, de la ira incontenible, del espíritu de sanguinario de Constantino? Pero dice, pero por los propósitos apologéticos de su obra, mejor no las menciona y se queda callado. O sea que Eusebio se dio cuenta de muchos defectos y muchas cosas que tenía mal Constantino, pero para bien de su obra apologética, no las menciona. Y este es el hombre que está dando la historia de la iglesia y que está dejando el legado de la iglesia. Oiga, lo más grave de todo esto, sin embargo, no está en lo que Eusebio diga o deje de decir acerca de Constantino. Lo más grave está en que a través de la obra de Eusebio vemos como buena parte de la teología cristiana, aun sin percatarse de ello, fue ajustándose a las nuevas condiciones y en muchos casos abandonó o transformó algunos de sus temas tradicionales. Déjese a un lado lo que escribió o no escribió de Constantino, déjeselo a un lado, pero lo más grave es que a través de la obra de Eusebio vemos cómo la teología cristiana, aún sin percatarse de ello, se está ajustando a las nuevas condiciones y en ese ajuste de las nuevas condiciones está abandonando y está transformando sus temas tradicionales. No solo cambió con Constantino, pero ahora los hombres que aparecen durante y después de Constantino le van a dar un giro a la teología, le van a dar un giro a la doctrina, le van a dar un giro al movimiento que va a llevar la iglesia cristiana, olvidándose y tratándose de olvidar completamente de todo lo que había quedado atrás en sus raíces. ¿Por qué? Porque ahora se está ajustando y en ese ajuste se está olvidando de los valores que debía tener y debía defender. Dice, en el Nuevo Testamento y en la iglesia de los primeros siglos aparece frecuentemente que el evangelio es primeramente para los pobres y que los ricos tienen mayores dificultades en entenderlo o seguirlo. De hecho, la cuestión de cómo una persona rica podía ser salva preocupó a los cristianos de los primeros siglos. Esa era una de las cosas que ellos se preocupaban y decían, ¿cómo un hombre rico? Yeshua se encontró con el hombre que le dijo, ¿qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Y él le dijo, tienes que obedecer los mandamientos. Y el hombre le dijo, los obedezco de mi juventud. Entonces él le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que el hombre se fue triste. Y Yeshua dijo, difícil es entrar a un rico en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Ahora, esta frase es bien interesante porque muchas veces nosotros pensamos en una aguja, el ojo de la aguja y el camello. Esta frase tenía que ver con un contexto cultural. Dentro de Jerusalén había pequeñas puertas a las que se les llamaba el ojo de la aguja. Cuando un camello venía cargado con equipaje, pues era voluptuoso y era poco difícil que él entrara por esa pequeña hendidura a la que se le llamaba ojo de aguja. Entonces Yeshua no está hablando ni de una aguja para coser, ni de meter a un camello, sino está hablando de una expresión. ¿Qué es la expresión? Entre más abundante fuera, más difícil se le haría entrar por esa hendidura. Entonces eso no quiere decir que un rico no podía entrar.
Pero quiere decir que al rico le iba a costar más dejar lo que tenía para, estaba atado a las riquezas para seguir a Dios. Esa era una de las dificultades. De hecho, la cuestión de que una persona rica podía ser salva preocupó a los cristianos de los primeros siglos. Pero ahora, a partir de Constantino, oiga el cambio, a partir de Constantino, la riqueza y el boato empiezan a ser tomados por señal del favor divino. Como veremos en el próximo capítulo, el movimiento monástico fue en cierto modo una protesta contra esta interpretación acomodaticia. Pero Eusebio y las muchas otras personas a quien él representa no parece haberse percatado del cambio radical que estaba teniendo lugar cuando la iglesia perseguida pasó a ser la iglesia de los poderosos, ni de los peligros que esto entrañaba. Acuérdese, antes la iglesia era perseguida. Ahora la iglesia tenía el poder, tenía el favor, tenía riqueza. No hace mucho tiempo, hace unos años, que estaba en su mero apogeo el movimiento, el movimiento de la prosperidad. Y ahorita está en debacle porque la gente ya se dio cuenta, pero hace poco tiempo estaba el movimiento de la prosperidad. ¿Y qué se trataba el movimiento de la prosperidad? Entre más tú des, más Dios te bendice. Entre más tú siembres, más Dios te bendice. ¿Qué tan grande es tu fe para que veas a Dios? Siembra y reta a Dios y trae al altar para que Dios pueda hacer algo en tu vida. Algo de lo que estaba pasando en el primer siglo. La iglesia se estaba enriqueciendo, tenía poder, tenía riquezas y se habían olvidado de muchas otras cosas. Igualmente Eusebio describe con gran gozo y orgullo los lujos del templo que se estaban construyendo, pero el resultado neto de estas construcciones y de la liturgia que estaba involucrando en ellas fue la creación de una aristocracia clerical semejante y paralela a la aristocracia imperial. Ahora en la iglesia se estaban formando las castas, la aristocracia imperial, las castas, el César, los patricios, la gente de alto poder. Y ahora en la iglesia estaban los obispos, los cardenales, los hombres de alto poder. Y frecuentemente tan apartada del común de los creyentes como lo estaban los magnates del imperio común de las gentes. No solo en su liturgia comenzó la iglesia a imitar los usos del imperio, sino también en su estructuración social. Oiga, esto es bien serio porque dice, no solo en su liturgia comenzó la iglesia a imitar los usos del imperio, sino también en su estructuración social. Por último, el esquema de la historia que Eusebio desarrolló le obligó a abandonar el tema fundamental de la predicación cristiana primitiva, el advenimiento del reino. Se olvidó. Aunque Eusebio no nos lo dice explícitamente, el hecho es que al leer sus obras recibimos la impresión de que ahora, con Constantino y sus sucesores, se ha cumplido el plan de Dios. Aparte de eso, lo único que nos queda esperar es el momento en que seremos transferidos en espíritu al reino celestial. Hasta aquí la iglesia perdió toda idea de que el Mesías viene a restaurar el reino de Israel, el advenimiento del Mesías, porque ahora con Constantino todo se cumplió y ahora solo falta ser trasladados al reino celestial, dejar esta tierra para irnos al reino celestial, dejar este lugar para ser arrebatados en las nubes e irnos a morar con Jesús. Y estamos hablando del año 300 de la historia. Por eso este tipo de pensamientos, doctrinas, están tan arraigados dentro de la mente de la iglesia tradicional, porque ahora usted le dice, vamos a poseer la tierra.
y le citan Tesalonicenses, y le citan Corintios, le citan muchas citas, las cuales están fuera de su contexto, pero ellos le citan las citas para decir, seremos arrebatados, nos vamos. Es más, muchos cristianos, evangelistas, pastores en estas épocas han hecho un festín, porque a través del el enfrentamiento, a través de la lucha, de la guerra, muchos dicen, preparen sus maletas porque Cristo está a la puerta, Cristo está en las nubes, Cristo viene, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y no se está preparando la iglesia para decir, cuando todo esto suceda y cuando de verdad los dolores de parto comiencen, va a haber una tribulación de la cual debemos estar preparados como creyentes, porque la iglesia va a pasar por tribulación. La cosa no es que el día de mañana la cosa se pone fea, en un abrir y cerrar de ojos te vas, te fuiste y no eres ni probado si realmente tu fe está en línea para entrar al reino de los cielos. Hermano, si fuera así y el Señor realmente viniera, yo personalmente yo creo que el Señor no levanta a nadie así como estamos ahorita. ¿Por qué? Se nos ha olvidado la justicia, se nos ha olvidado la bondad, se nos ha olvidado buscar el reino del cielo. Tenemos la mente puesta en nos vamos, nos vamos, nos vamos y no nos importa nada más. Pero ya desde aquí lo vemos. Dice, en su momento en que seremos transferidos en espíritu al reino celestial. A partir de la época de Constantino y debido en parte a la obra de Eusebio y de otros como él, se tendió a relegar u olvidar la esperanza de la iglesia primitiva de que su Señor había de retornar en las nubes para establecer un reino de paz y justicia. En épocas posteriores, la mayoría de los grupos que regresaron a aquella esperanza fueron tenidos por herejes y revolucionarios y condenados por tales. El hecho de que Eusebio nos haya prestado ocasión para exponer estos cambios en la vida y la doctrina cristiana no ha de entenderse en el sentido de que él fuera el único responsable de tales cambios. Al contrario, la impresión que recibimos al leer los documentos de la época de Eusebio es que Eusebio, más que cualquier otro de sus contemporáneos, representa el sentir del común de los cristianos, para quienes el advenimiento de Constantino y de la paz que éste trajo representaba el cumplimiento de los planes de Dios. Esos otros cristianos no supieron quizás expresar sus sentimientos con la elegancia y la erudición de Eusebio, pero fueron ellos quienes poco a poco le fueron dando forma a la iglesia de los años posteriores a Constantino. Eusebio no es entonces el creador de lo que aquí hemos llamado la teología oficial, sino el portavoz de los muchos cristianos que, como él, se sentían sobrecogidos y agradecidos por el hecho de haber salido de las estrecheces de la persecución. Empero, como veremos en los capítulos subsiguientes, no todos los cristianos veían las nuevas circunstancias con igual entusiasmo. ¿Ve? ¿Qué hemos aprendido hasta el día de hoy? Que no solo Constantino tuvo la culpa, sino fue tanto lo que esta iglesia vivió a través de la persecución, a través de los años, que cuando entra Constantino, lo llaman el instrumento de Dios. Lo miran como el que llevó a cabo la obra de Dios. Se olvidan de la esperanza. Se olvidan de la esperanza redentora, de que Yeshua, de que el Señor iba a venir a ejercer un reinado de paz y de justicia en la tierra. Estamos hablando ya del año 300 de la era común, en donde se empieza a creer que se terminó. Ya el cumplimiento de la palabra de Dios se llevó a su fin con Constantino y ahora lo único que queda es ser tomados en el espíritu al reino de Dios. O sea que con la teología de reemplazo llevamos más de 1700 años. Más de 1700 años llevamos con la teología de reemplazo. Es que para que ustedes se den cuenta de todo lo que ha pasado. Voy a leer un poquito aquí de esta parte de aquí. Dice, los monjes que se aparten de sus celdas
o buscan la compañía de las gentes, pierden la paz como el pez pierde la vida fuera del agua. Antonio el Ermitaño. Las nuevas condiciones de la iglesia tras la paz de Constantino no fueron igualmente recibidas por todos los cristianos, frente a quienes como Eusebio de Cesarea veían en tales circunstancias el cumplimiento de los designios de Dios. Había otros que se dolían del triste estado a que parecía haber descendido la vida cristiana. La puerta estrecha de que Jesús había hablado se había vuelto tan ancha que las multitudes se apresuraban a pasar por ella. Muchos en busca de posiciones y privilegios, sin tener una idea del significado del bautismo o de la fe cristiana. Los obispos competían en pos de las posiciones de más prestigio. Oiga, porque parece que estamos describiendo el año 2021 a través de esto. Pero es el año 360. ¿Ok? Es el año 300, no es el año 2021. Pero se lo voy a volver a leer para que usted vea cómo lo que está hablando. Y haga de cuenta que estamos en el año 2021. Dice aquí, la puerta estrecha que Jesús había hablado se había vuelto tan ancha que las multitudes se apresuraban a pasar por ellas. Muchos en busca de posiciones y privilegios. No, yo soy apóstol, soy profeta. No, yo soy pastor, yo soy maestro. No, yo soy... Ahora nos centramos más en los títulos, en los nombres, sin tener una idea del significado del bautismo o de la fe cristiana. Los obispos competían en pos de las posiciones de más prestigio. Los ricos y poderosos parecían dominar la vida de la iglesia. La cizaña crecía junto al trigo y amenazaba ahogarlo. Durante casi 300 años, la iglesia había vivido bajo la amenaza constante de las persecuciones. Todo cristiano sabía que posiblemente algún día lo llevarían ante los tribunales y tendría que afrontar la terrible alternativa entre la apostasía y la muerte. Durante los largos periodos de paz que existieron, a veces en los siglos II y III, hubo quienes olvidaron esto y cuando la persecución se reanudó, no pudieron resistirla. Esto a su vez convenció a otros de que la seguridad y la vida muelle era en el principal peligro que los amenazaba y que éste se hacía mucho más real durante los periodos de la relativa calma. Ahora, cuando la paz de la iglesia parecía asegurada, muchas de estas personas veían en esa paz una nueva artimaña del maligno. ¿Cómo entonces se puede ser cristiano en medio de tales circunstancias? Cuando la iglesia se une a los poderes del mundo, cuando el lujo y la ostentación se adueñan de los altares cristianos, cuando la sociedad de todo parece decir que el camino angosto se ha vuelto amplia avenida, ¿cómo resistir a las enormes tentaciones del momento? ¿Cómo dar testimonio del crucificado, del que no tenía siquiera dónde posar la cabeza, cuando los jefes de la iglesia tienen lujosas mansiones y cuando el testimonio sangriento del martirio no es ya posible? ¿Cómo vencer al maligno que a todas horas nos tienta con los nuevos honores que la sociedad nos ofrece? La respuesta de muchos no se hizo esperar. Huir de la sociedad humana, abandonarlo todo, subyugar el cuerpo y las pasiones que dan ocasiones a la tentación. Y así, al mismo tiempo que la iglesia se llenaba de millares de gentes que pedían el bautismo, hubo un verdadero éxodo de otros millares que buscaban la solitud de la santidad. Aún antes de Constantino había habido cristianos que por diversas razones se habían sentido llamados a un estilo de vida diferente del usual. Ya en la primera sección de esta historia nos hemos referido a las viudas y vírgenes, es decir, aquellas mujeres que decidían no casarse y dedicar todo su tiempo y sus energías a la obra de la iglesia. Algún tiempo después, Orígenes, dejándose llevar por el ideal platónico platónico, el hombre sabio, organizó su vida en forma muy semejante a la de los monjes posteriores. Otros muchos, entre ellos al parecer Pánfilo y el joven Eusebio de Cesarea, siguieron la misma vida filosófica de Orígenes. Además, aunque las doctrinas gnósticas habían sido rechazadas por la iglesia, su impacto continuó haciéndose sentir en la opinión de muchos que pensaban que de un modo u otro el cuerpo se oponía a la vida plena del espíritu y por lo tanto era necesario sujetarlo y hasta castigarlo. Luego,
el monaquismo tiene dos orígenes paralelos. Uno proviene de dentro de la iglesia y otro de fuera. De dentro de la iglesia, el monaquismo se nutrió de las palabras del apóstol Pablo y de la experiencia misma, en el sentido de que quienes no se casaban podían servir más libremente al Señor. Naturalmente, este sentimiento se unía con frecuencia a la creencia en el pronto retorno de Jesús. Si el fin estaba a punto de llegar, no había que casarse y llevar la vida sedentaria de quienes hacen planes para el futuro. Aquí nos está diciendo que cuando Pablo estaba hablando de que quien tiene el don de continencia, quédese sin casarse. Acuérdese que Pablo y los escritores del primer siglo, para ellos la venida del Señor iba a ser inminente, y Jesús iba a regresar inmediatamente. Así es que el aviso de decir, bueno, quédate sin casar, es porque, ¿para qué te casas si ya el Señor viene? Ellos no tenían en mente que 2000 años todavía, 2000 años después íbamos a seguir esperando al Señor. Así es que dice, ¿cuál era el punto? Si ya iba a terminar, pero ellos tomaron estas palabras y las empezaron a llevar a lo que se conoce ahora como el celibato. Y ahí entra el celibato. Dice, en algunos casos, esta relación entre la expectación del fin y el celibato se basa sobre otra consideración, puesto que los cristianos han de dar testimonio del reino que esperan, y puesto que Jesús dijo que en el reino no se casan ni se dan en matrimonio, quienes ahora deciden permanecer célibes son testimonio del reino que ha de venir. Pero Jesús no estaba diciendo no se casen. Cuando dijo serán como los ángeles, que ni se casan ni y se dan en casamiento, tenemos que ver esa frase bien en el contexto que es. ¿Realmente Jesús dijo no se casen porque en el reino de Dios no se van a casar? Dice que los ángeles que están en el cielo, pero nosotros no vamos para el cielo. Y ahí la cosa cambia. De fuera de la iglesia recibió ideas, ejemplos y doctrinas que también impulsaron el movimiento monástico. Buena parte de la filosofía clásica sostenía que el cuerpo era la prisión o el sepulcro del alma, y que ésta no podía ser verdaderamente libre sino en cuanto se sobrepusiera a las limitaciones de aquel. La tradición estoica, muy difundida en esa época, enseñaba que las pasiones son el gran enemigo de la verdadera sabiduría y que el sabio se dedica al perfeccionamiento de su alma y su dominio sobre las pasiones. Varias de las religiones de la cuenca del Mediterráneo tenían vírgenes sagradas, sacerdotes célibes, eunucos y otras personas que por su estilo de vida se consideraban apartadas para el servicio de los dioses. De todo esto, los cristianos tomaron ejemplo y pronto lo unieron a los impulsos procedentes de las escrituras para darle forma al monaquismo cristiano. Y ahora ya estamos viendo cómo entra los monjes, las monjas a lo que era la iglesia cristiana, que cada vez más se parece a la iglesia católica. Dice, aunque los orígenes del monaquismo cristiano se encuentran en diversas partes del Imperio Romano, no cabe duda que el desierto, y particularmente el desierto de Egipto, fue tierra fértil para este movimiento, hasta tal punto que durante el siglo IV el desierto parece ser el lugar monástico por excelencia. La palabra misma, monje, viene del término griego monacos, que quiere decir solitario. Uno de los principales móviles de los primeros monjes fue vivir solos, apartados de la sociedad, su bullicio y sus tentaciones. El término anacoreta, por el que pronto se les conoció, quiere decir retirado o fugitivo. Para tales personas, el desierto representaba un atractivo único. No se trataba naturalmente de vivir en las arenas del desierto, sino encontrar un lugar solitario, quizás un oasis, un valle de montañas poco habitadas o un antiguo cementerio donde vivir alejado del resto del mundo. No es posible decir a ciencia cierta quién fue el primer monje o monja del desierto. Los dos nombres que se disputan ese título, Pablo y Antonio, deben su fama sencillamente al hecho de que dos grandes escritores cristianos, Jerónimo y Anastasio,
Atanasio, respectivamente, escribieron sus vidas, dando a entender cada uno que el protagonista de su obra era el fundador del monaquismo egipcio. Pero la verdad es que es imposible saber y que nadie supo nunca quién fue el primer monje del desierto. El monaquismo no fue invención de algún individuo, sino que fue más bien un éxodo en masa, un contagio inaudito que parece haber afectado al mismo tiempo a millares de personas, pero en todo caso conviene estudiar las vidas de Pablo y de Antonio, así ya, si no ya como fundadores del movimiento, al menos de sus exponentes típicos de los inicios. La vida de Pablo, escrita por Jerónimo, es muy breve y casi totalmente legendaria, pero el núcleo de la historia es probablemente cierto. A mediados del siglo III, huyendo de la persecución, el joven Pablo se adentró en el desierto hasta que dio con una antigua y abandonada guarida de falsificadores de moneda. Ahí Pablo pasó el resto de sus días dedicado a la oración y alimentándose casi exclusivamente de dátiles. Si hemos de creer a Jerónimo, durante varias décadas, casi un siglo, Pablo no recibió otra visita que la de las bestias y la del anciano Antonio. Aunque esto sea exageración, sí da testimonio de lo que sabemos por otras fuentes acerca de aquellos primeros monjes que reunían de toda compañía, salvo en raras ocasiones, la de otros monjes. Según Anastasio, Antonio nació en una pequeña aldea en la ribera izquierda del Nilo, hijo de padres relativamente acomodados y dedicados a las labores agrícolas. Cuando estos murieron, Antonio era todavía joven y quedó en posesión de una herencia que pudo haberles permitido vivir holgadamente tanto a él como a su hermana menor, de la que se hizo cargo. Fue poco después, al escuchar la lectura del Evangelio de la Iglesia, que Antonio decidió dedicarse a la vida monástica. El texto para ese día era la historia del joven rico, en las palabras de Jesús. Impresionaron profundamente a Antonio, que se consideraba también rico. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. En respuesta a estas palabras, Antonio dispuso de sus propiedades y repartió sus bienes entre los pobres, conservando solo una pequeña porción para su hermana. Pero después, al escuchar las palabras de Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, Antonio se desprendió aún de esta pequeña reserva, colocó a su hermana al cuidado de las vírgenes de la iglesia y se retiró al desierto. Sus años de retiro los pasó Antonio aprendiendo la vida monástica de un anciano que habitaba en las cercanías. Prueba está de que Antonio no fue, de hecho, el primer anacoreta. Fueron tiempos difíciles para el joven monje, pues a veces se sentía atraído por los placeres que había dejado atrás y se arrepentía de haber vendido todos sus bienes y haberse retirado al desierto. Pero cuando tales ideas le acosaban, Antonio recrudecía su disciplina. A veces se pasaba varios días sin comer, y cuando comía, lo hacía solo una vez al día después de la puesta del sol. Tras pasar algún tiempo con su anciano maestro, Antonio decidió apartarse de él y de los demás monjes vecinos de quien había aprendido la disciplina monástica. Se fue a vivir a una de las tumbas de un viejo cementerio abandonado, donde se alimentaba del pan que alguien le traía cada varios días. Según cuenta Atanasio, en esa época los demonios comenzaron a aparecérsele a Antonio, quien fue a luchar contra ellos de continuo, a veces en lucha física, de la que salió molido. Por fin, a los 35 años, Antonio tuvo una visión en la que Dios le decía que no temiera, pues su ayuda estaría siempre con él. Fue entonces que el anacoreta decidió que la tumba en que vivía no era suficiente retirada y se internó en el desierto, donde fijó su residencia en un fortín abandonado. Aún ahí lo persiguieron los demonios, según nos cuenta Atanasio. Pero hasta los demonios tenían que rendirse ante la virtud del atleta de Dios, que iba llegando al medio siglo de edad. Empero, no eran solo los demonios quienes perseguían al santo varón, también lo perseguían otros monjes, y deseosos de aprender de él la sabiduría de la contemplación y la oración, y también lo perseguían los curiosos y los enfermos, pues la fama de Antonio como santo y como hacedor de milagros se difundía una y otra vez. El venerado anacoreta huyó a lugares más apartados, pero lo que los buscaban siempre se las arreglaban para encontrarlo. Finalmente accedió a vivir cerca de un grupo de discípulos, siempre que estos no frecuentaran demasiado su refugio. A cambio de ello,
Antonio les visitaría periódicamente y les hablaría de la disciplina monástica, el amor de Dios y las maravillas de la contemplación. En 2 ocasiones, empero Antonio visitó la gran ciudad de Alejandría. La primera fue cuando se desató la gran persecución, y Antonio y varios discípulos decidieron ir a la ciudad para ahí ofrendar su vida como mártires, pero el prefecto los vio tan harapientos que no los consideró dignos de su atención, y los monjes tuvieron que contentarse con alentar a los que habían de sufrir martirio. La otra visita estaba tan flaco que ni el prefecto lo quería matar. La otra visita a Alejandría tuvo lugar muchos años más tarde, cuando los arrianos decían que el santo ermitaño sostenía su doctrina frente a la de Atanasio, y Antonio decidió deshacerse de esos falsos rumores, presentándose en persona ante los obispos reunidos en Alejandría. En aquella ocasión, el viejo ermitaño, que no sabía griego, sino solo copto, y que probablemente no sabía leer, habló con tal convicción y espíritu que los arrianos no supieron qué contestarle. Por fin, hacia el fin de sus días, Antonio accedió a que 2 monjes más jóvenes vivieran con él para atender sus necesidades. Murió en el año 356 tras darle instrucciones a sus acompañantes en el sentido de que mantuvieran en secreto el lugar de su sepultura y le hicieran llegar su manto al santo obispo Atanasio. Como vemos, tanto Pablo como Antonio se retiraron al desierto antes de la época de Constantino, y aún ellos no fueron los primeros ermitaños, pero con el advenimiento de Constantino, el género de vida que estos eremitas habían abrazado se hizo cada vez más popular. Algunos viajeros de la época nos cuentan, quizá con la exageración, que llegó el momento que había más gente en el desierto que en muchas ciudades. Y estos son la gente que se estaba retirando porque estaban en contra de la manera de vivir de Constantino. Y por último dice aquí: este género de vida dio lugar a una nueva forma de orgullo. Con el correr de los años, muchos monjes llegaron a pensar que, puesto que su vida mostraba un nivel de santidad más elevado que el de los obispos y demás dirigentes de la iglesia, eran ellos, y no esos dirigentes, quienes debían decidir en qué consistía la verdadera doctrina cristiana. Como muchos de estos monjes eran gentes ignorantes y fanáticas, se convirtieron entonces en peones de otros más poderosos y educados, que utilizaron el celo de las huestes del desierto para sus propios fines. Como veremos en la próxima sección de esta historia, esto llegó hasta el punto en que muchedumbres de monjes invadieron los lugares en donde se celebraba algún concilio eclesiástico y trataron de imponer sus doctrinas mediante la fuerza y la violencia. Y aquí es donde vamos a empezar a ver muchas de las luchas entre los que abrazaron y aceptaron todo lo que Constantino dejó y la otra gente que vivía en el desierto, pero después mucha gente se aprovechó de ellos, y vamos a ver unas luchas en los concilios que vienen más adelante. Más adelante vamos a ver aquí no vamos a ver ya, no vamos a ver esto de los monasterios, pero vamos a ver la controversia arriana y el concilio de Nicea. Y ahí vamos a empezar a ver: creemos en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre. Y esto es el credo de Nicea. Y ahí vamos a ver una de las luchas que se está llevando en el credo de Nicea y cuál es la gran resolución del credo de Nicea, así como otros. Y de aquí viene la doctrina de la Trinidad, el culto a María y muchas otras cosas que empezaron a crecer dentro de la iglesia cristiana, que muchos años más tarde no iba a tener ni señas, sino que iba a ser la iglesia católica. Familia, quizás muchas de estas cosas son lecturas, son aburridas, son tediosas,
Pero para poder entender todo lo que está sucediendo en la historia, es necesario leer, entender la historia para poder ver. Hoy se dio cuenta cómo un hombre Eusebio está transformando lo que se llama ya la teología cristiana, que es muy diferente a la doctrina del Padre en el Tanakh, en la Escritura. Muy, muy diferente. ¿Y por qué estamos donde estamos? ¿Por qué podemos ver que ahora más de 1000 años más de 1000 años después, podemos, más de 1000 años después, podemos ver, más de 2000 años después, podemos ver todo lo que vemos? Es por toda la historia que estamos aprendiendo y conociendo. Familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Espero que estas clases sean de bendición, ya que a través de esto aprendemos también. No me crea a mí, verifíquelo. Verifíquelo con mucha historia. Usted puede buscar mucha de esta historia y puede darse cuenta que la historia está ahí. Simplemente nunca la hemos estudiado y hemos abrazado y corrido lo que nos enseñaron y seguimos hacia adelante en eso. Familia, shalom, bendiciones.